Bienvenidas y bienvenidos a Lo Humano Primero, un podcast de conversaciones con conciencia, un espacio para escuchar historias reales de quienes educan, emprenden, acompañan y crean desde lo humano. Hoy en la serie Voces que Acompañan nos acercamos al aula y al arte. Nos preguntamos qué puede pasar cuando damos lugar a crear, a jugar y expresarnos sin la presión del resultado. Hoy vamos a conversar con Mario Silva. Él es profesor y licenciado en artes visuales y también operador en psicología social, algo que, como él dice, también se pone en juego en su forma de enseñar. Actualmente se desempeña como docente desde primer grado de la primaria hasta tercer año de la secundaria. Y además es formador de formadores. Da clases en el profesorado de artes visuales, en materias como práctica docente y didáctica de las artes, y coordina espacios de formación permanente para docentes ya recibidos en un cargo regional que abarca 5 ciudades: Zárate, Pilar, Exaltación de la Cruz, Campana y Escobar. Mario comparte desde hace años su trabajo en redes y en el aula, con propuestas simples, potentes y muy accesibles para crear. Eso me llamó la atención de tu cuenta. Él pone mirada dándole valor a lo lúdico, a lo manual y a lo expresivo en la escuela también. Gracias por sumarte a este espacio, Mario. No, gracias a vos por invitarme y bueno, acá espero que les sirva lo que pueda compartir de mi experiencia. Por supuesto que sí, así va a ser. Y comienzo preguntándote, como siempre abro el podcast, es ¿quién estás siendo hoy? ¿Quién estoy siendo hoy? Es una pregunta muy amplia. Creo que tengo muchos roles en la vida cotidiana, pero si tuviera que decir quién soy hoy, mi prioridad hoy es mi familia, ser papá, ser esposo. Esa es como la primera definición que diría. Y después, en lo profesional, estoy siendo docente. Eso es la primera también palabra que me gusta, decir que soy docente de artes, y eso significa ayudar a otros a conectarse con con la creatividad, con la creación. Especialmente mi lugar favorito en el cual me encuentro más como pez en el agua es en la primaria, es como el lugar donde más me gusta. Pero también tengo la fortuna de trabajar en secundaria también, que es un lugar muy lindo. Y bueno, como vos decías recién, en el profesorado y con docentes recibidos en la formación permanente. Así que bueno, más o menos ahí estoy parado en lo profesional en el día de hoy. Bueno, y desarrollando, diría casi así intuitivamente, las cuestiones de redes sociales, compartir virtualmente la experiencia, que es un modo de registro también, ¿no? Totalmente, totalmente. Qué bonito esto que decís de que tu lugar preferido es la primaria, ¿no? Con los niños, esa mirada, esa inocencia, ¿no? Que nos regalan los más chiquitos. Sí. Mario, ¿y qué te llevó a elegir la docencia en artes plásticas? La verdad que no, cuando elegí, en aquel momento, cuando terminando la secundaria, tenía posibilidades de ver qué era lo que me quedaba cerca de mi lugar. Yo vivo en Zárate, nací ahí, y lo más inmediato relacionado al arte, había un profesorado de artes visuales. En realidad me anoté primero diseño gráfico, por esta cuestión de que no me veía como docente, o por lo menos en ese momento no entendía muy bien qué hacer. Bueno, el primer año era compartido entre las dos carreras, y a partir de que empecé a tomar el contacto de qué se trataba, me di cuenta que mi lado iba más por la docencia y por las artes visuales, así que cambié ahí de rumbo, y bueno, ahí empecé a la formación, digamos. Pero igual siempre tuve contacto con la enseñanza desde muy chiquito, porque siempre fui en contexto de iglesia, dando clases de escuelas bíblicas y cuestiones así también, desde los 14 años que trabajo con niños enseñando otras cosas, pero siempre desde el lado de la creatividad. Y bueno, como que sin darme cuenta, mi formación como docente empezó casi sin darme cuenta, y desde casi siempre, ¿no? Y por ahí fue el camino.
¿Y qué Sí. pasa cuando los estudiantes crean con las manos, ¿no? Yo he visto muchas cosas, no sé, he visto una publicación de unas pelotas con papel, eh, sin buscar el resultado perfecto, sobre todo trabajando con niños, ¿no? ¿Qué ves que pasa en ellos, ¿no? Cuando crean con las manos. Yo creo que cuando las personas en general conectan con sus manos, con una materialidad, hay algo ahí de lo inicial de la vida que todo niño, cuando todos fuimos un bebé explorando el mundo, ¿no? Y conecta con eso de empezar a tener el tacto con la materialidad, ¿no? Y creo que remonta a algo bien primitivo, ¿no? Del ser humano, entonces cuando es algo con masa, cuando es algo con arcilla o con papeles trozados, o la pintura, tocar la pintura, ¿viste? Esta tentación de decir, no quiero usar el pincel, quiero meter los dedos, ¿no? Es como, bueno, es esto de jugar con la tierra, jugar con la arena, de meter las manos, ¿no? En la masa, digamos. Y eso conecta creo que a todos los niños les gusta. Conectar con una materialidad, cual sea esa materialidad, y a partir de esa exploración inicial empezar a ver qué posibilidades tiene en cuanto a técnicas, ¿no? Esa materialidad. Buscando quizás experimentar para ver qué resultados se pueden obtener a partir de maniobrar esa materialidad de diferentes formas y siempre los resultados van a ser diferentes y uno va a ir probando, ¿no? A qué resultados puede llegar sin tener. Quizás sí, hay una planeación mental de lo que quiero lograr, pero no es definitiva y única, ¿no? Como que a veces en ese proceso llegamos a resultados que son sorpresivos o que no habían sido pensados previamente. Totalmente, totalmente. Tiene que ver con el instinto más allá de que tengan una consigna o no. ¿Y cómo elegís las propuestas que compartís en las redes? Que son tan Eh, creativas, tan llamativas, ¿no? Porque tenés un montón de seguidores que se nutren de tus redes, se nutren de tus propuestas. Sí, la verdad es que lo de las redes sociales fue, bueno, ahora justo estoy vacacionando. El año pasado, en esta misma fecha, justo estaba mirando, tenía 3.000 seguidores en la cuenta, ¿no? Y empecé a empezar a compartir un poco más y fue durante este año, es realmente reciente esto de compartir. Y fue a partir de la experiencia que tuve en la pandemia. En la pandemia empecé a saber lo que era editar un video, de qué se trataba el Instagram. No sabía, no tenía idea y por la necesidad de llegar a los estudiantes empecé a aprender, ¿no? Eh, durante la pandemia tomé un cargo directivo y estuve trabajando hasta el año pasado. Entonces, que renuncié y decidí volver al aula. Fue el año pasado donde al volver al aula empecé a tener como más registro de actividades y propuestas mías como docente, ¿no? Estuve 4 años como director, vicedirector de una escuela, entonces al volver al aula empecé a conectarme otra vez con tener muchas imágenes, ¿no? Porque lo que tiene la enseñanza de las artes visuales es que todo el tiempo hay imágenes, todo el tiempo hay videos, todo el tiempo hay cosas y estoy encontrándome con la docencia, con este lado que no conocía, que es la edición de video, el registro, que antes no lo tenía, ¿no? O no lo tenía tan desarrollado como ahora. Así que a partir de eso empecé a compartir, a compartir, a compartir y empecé a ver que les gustaba y seguí haciéndolo. Y más que nada la elección es mostrar lo que yo hago en la escuela, en realidad. Lo que yo fui pensando lo voy registrando y lo voy compartiendo en redes. A veces también hago algunas videos que son demostraciones de lo que yo pienso hacer con los chicos, que muchas veces primero lo experimento yo, lo pruebo y eso lo filmo, entonces pongo también esos videos de mi experiencia con esa idea que tengo por hacer. Hermoso. Recién hablabas de la pandemia y se me ocurre preguntarte si te pasó que ves en días por ahí que son de caos o que haya sucedido algún hecho importante o días de mucho agite, ¿no? Donde los niños están como con esa alteración propia de la infancia. Si alguna propuesta
artística ayuda a calmar o a bajar y acomodar el clima? ¿Alguna propuesta en especial o cuál es la que más ayuda en ese sentido? Sí, yo creo, suelo usar estoy pensando, Sí. suelo usar una estrategia que es la música para iniciar. Tengo algunas canciones ahí claves que ellos ya conocen, mis estudiantes, que tienen el objetivo de traer calma al aula, ¿no? Con los más chiquitos tenemos hasta una coreografía y una canción de un grupo musical que se llama Encanto el Alma, que tiene una canción justamente que se llama La Calma, que muchas veces la utilizo como una estrategia, como una técnica para tener que ellos capten la idea de que estoy pidiendo traer calma al aula sin tener que decírselo, ¿no? Poniendo la música, ellos identifican o ya saben por todos los procesos que fuimos haciendo. Tengo la gran bendición de trabajar con el mismo grupo durante muchos años, entonces yo los voy siguiendo desde primer grado hasta sexto año de la primaria con el mismo grupo y muchos de ellos también los sigo en la secundaria, entonces como que nos vamos conociendo y vamos entendiéndonos en cuáles son las dinámicas de la clase. Pero bueno, más allá de eso, creo que la calma se encuentra también cuando ellos fluyen en la tarea que estamos haciendo, ¿no? Fluyen en la producción, se conectan con la propuesta, entienden por dónde va la propuesta y conectan con eso, que no siempre significa silencio y reposo, sino que significa estar conectado con lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, a veces hay como un poco de bullicio natural en la clase, pero que están conversando, que están hablando, que se mueven, que van, que piden, ¿no? Que yo no lo veo como algo que limita la calma, sino que es el estado de fluir en la tarea de artística, ¿no? Entonces, cuando se logra ese clima, es mágico, ¿no? No siempre se logra y es un No, trabajo, pero, pero sí se puede y bueno, y la verdad tengo que decir que soy un privilegiado en el contexto que trabajo, en una escuela que es apartada de la ciudad, en un contexto rural, que eso también posibilita, facilita un montón tener un contexto de abrir la ventana y ver árboles, todo eso es, el contexto también me facilita poder llegar a esos momentos, pero bueno, creo que el arte igual en cualquier contexto, aunque sea el más hostil, habilita momentos de poder conectar con uno mismo, de conectar con el otro, de vincularse. Y creo que desde ese lugar enseño como el arte como una experiencia de construir con otros algo, ¿no? Y ese algo, en este caso, es creativo y metafórico, poético. Pero en cualquier actividad que uno se conecta con otros para hacer algo, aparece la armonía y la calma, ¿no? También los conflictos, pero al solucionarlos estamos experimentando esto de cómo trabajar juntos para tener armonía, ¿no? totalmente, totalmente. La regulación, ¿no? De ser humano a ser humano también, ¿no? Y esto que decís de lo comunitario, ¿no? Y de lograr Sí, un objetivo. Y recién hablábamos de esto de la perfección, ¿no? Y cómo haces para que los chicos y chicas, que supongo que se te deben presentar algunas resistencias, venzan esto de que puedan crear venciendo el miedo a equivocarse o esto de yo no sé dibujar, yo no sé pintar, ¿no? ¿Qué papel juega el error dentro de tus clases? Como apasionados del arte sabemos que el error a veces es sumamente, ¿cómo decirlo? Se manifiesta de una manera y ahí está la creación artística, ¿no? En el error a veces nacen cosas maravillosas, pero con los chicos que tienen esta resistencia, calculo yo, ¿cómo haces para vencerlo, ¿no? Esto de no sé pintar, no sé dibujar sí. o no, profe. Yo creo que una de las cuestiones que yo trato de empezar siempre como con puntos de partida para poder crear, no crear de la nada, ¿no? No es enfrentarme a la hoja en blanco y bueno, dibujen algo, ¿no? Sino que siempre haya un punto de partida que facilite
esto de comenzar, que no es nada fácil encontrarse con una hoja en blanco, ¿no? Como esto que estaba muy incorporado en las clases de arte, dibujo libre, ¿no? No hay cosa que te limite más que te digan dibujo libre porque te bloqueas, ¿no? Te paralizás. Entonces, te bloqueas en el sentido de que no solamente va a fluir aquel que ya tiene un estímulo previo, ¿no? Pero no todos vienen con la misma carga de motivación artística en un aula, sobre todo, ¿no? Entonces, el punto de partida puede ser cualquier propuesta, ¿no? En este caso, muchas veces, por ejemplo, partir de una mancha, partir de un garabato que hice y empezar a encontrarle forma, por decir un ejemplo, ¿no? Sí. También incluye que eso con lo que empiezo no es algo perfecto, sino que es algo azaroso, algo espontáneo, a lo cual empiezo a encontrar sentido con el proceso de artístico, ¿no? Entonces, o partir de un fragmento de algo, con trozar papeles de diferentes formas y empezar a pegarlos, ¿no? Como darle esa facilidad de que es posible lo que te estoy proponiendo, porque es comenzar con esta base que te estoy dando, que es entretenida, que es algo que podés hacer, y a partir de eso empezar a ver qué se te ocurre, cómo lo personalizás o cómo lo llevas a algo individual, ¿no? Y sobre todo después, si eso llega a tener una metáfora, una temática de fondo con la cual podamos relacionar esa producción, es como ir a un escalón más elevado, ¿no? De lo que es el arte, ¿no? De que siempre hay, el artista siempre trata con una temática, ¿no? Y eso muchas veces también aparece dentro de mi enseñanza, las temáticas de fondo, la inspiración en diferentes artistas. Pensaba en una de las publicaciones que compartiste en unos tiras de papel y jugar con las sombras, ¿no? Y me imaginaba esto, este entrenamiento de la capacidad de asombro, ¿no? Ante los diferentes materiales, Tal ¿no? cual. Y no es lo mismo que yo te diga, construí una escultura de papel como consigna, a que inicie la consigna diciendo vamos a cortar tira de papeles, ¿no? Entonces, es como empezar con algo que no sabes dónde va a terminar, solamente estamos cortando tira de papeles. Ahora, vamos a probar, conectamos los papeles así, podemos formar un círculo. ¿Qué otras formas podemos? Y si las conectamos, entonces ese proceso de ir poniendo la consigna poco a poco y que no sea solamente la producción final la consigna, sino ir como paso por paso, ¿no? En esto de ir buscando, explorando la materialidad y ver qué puedo conseguir con eso, es más o menos la estrategia que yo suelo usar para que todos puedan hacer, ¿no? Qué bonito, qué bonito. Mario, ¿se te ocurre algún mito que vos sepas que hay en el mundo esto de los profes de artes visuales o de los profes mismos que quieras derribar? ¿Se te ocurre alguno? Y hay uno que tengo la ilusión de que ya se haya derribado, pero a veces lo sigo viendo, que es esto de, bueno, trabajo número uno, el punto, y todos trabajando una imagen con puntos, en la carpeta va quedando trabajo número uno. Trabajo número dos, la línea, todo hacemos, no esto de una enseñanza muy fragmentada, como poniendo eje en el contenido solamente y aplicar ese contenido, pero sin un contexto ni una creatividad. Bueno, eso es algo que ha quedado anclado bastante en la educación artística, ese modo de enseñanza, y sobre todo en secundaria creo que se ve un poco más. Pero poder derribar eso y ir a la idea de el arte como un proyecto, como una producción que tiene sentido, que los chicos pueden continuar algo que no se termina y se acaba en una sola clase, sino que es algo que quizás dura 2 meses porque le vamos enriqueciendo, le vamos encontrando otros sentidos, o los dibujos que hicimos los ponemos en un libro y ese libro después lo vamos a exponer entre todos, o todo lo que hicimos juntos después termina siendo un mural entre todos, tiene una temática de fondo, bueno, por decir algunas cuestiones con otros enfoques, ¿no? Quizás eso, derribar, y después derribar la libre expresión por sí misma, ¿no? Porque a veces se dice, bueno, déjalos que se expresen, es el momento que son libres, ¿no? Y a veces eso también limita, porque es como crear de la nada, ¿no? Entonces tampoco ninguno de los dos extremos, ni lo tan tradicional ni tampoco lo libre por libre, porque es como un romanticismo que el arte, listo, una vez
tenía un problema con algunos alumnos en una escuela que trabajé que no los podía controlar. Y le fui a pedir ayuda al director y me dijo, dales artes, que aquieta las fieras. Claro, Y esa fue la única ayuda que me dio. Entonces está como ese mito que porque es arte todo va a fluir y va a ser maravilloso y simplemente por eso. Hay algo de cierto, claro, pero sí, así sí. solo, por sí solo no Claro, aparece. serían los dos extremos, ¿no? Conectar Claro, con la creatividad y la impronta personal y por el otro lado, no tanta libertad porque puede aparecer la frustración, ¿no? También, sí, tal ¿no? cual, Y el decir, tal cual, no sirvo para esto. tal cual. Y bueno, y entonces, si tuvieras una palabra o una consideración que quisieras dejarles o que les dejas habitualmente a los profes que acompañás o a los futuros profes, ¿cuál sería con respecto a la docencia? ¿No? Una palabra, Y tantas, tantas cosas. sí, yo creo tantas cosas podría decir, sobre todo, lo primero que me surge es decir que te entiendo, los entiendo, sé de lo que se trata el trabajo que es y realmente a veces resulta ser muy frustrante las realidades donde se trabaja, los contextos, las dificultades, las problemáticas, el sistema, lo que no nos gusta, las quejas, pero bueno, yo diría que esa es una posibilidad, vivir la profesión como una continua queja o un continuo todo lo que no puedo hacer por las limitaciones y empezar a poder intentar tener una mirada de, bueno, en esta realidad que hoy me toca atravesar, ¿qué puedo modificar? ¿Qué puedo hacer dentro de las limitaciones que tengo? ¿Qué puedo hacer? ¿No? Desde una mirada a un niño que lo necesitaba, una palabra, una línea que no podía hacer y que le empecé a ayudar a surgir esa línea, desde lo más sencillo hasta lo más complejo de pensar una planificación anual, de cómo pensar la enseñanza en ese contexto, ¿no? Que podamos mirar con esa mirada creativa, justamente desde el arte, para modificar esas realidades donde nos atraviese la vida, nos haya posibilitado trabajar, ¿no? Que también es un trabajo. Y bueno, de a poquito poder encontrarle volver a conectarse con esa necesidad de dar algo a otros en ese contexto, en ese momento. Y creo que desde las artes, yo siempre digo, yo lo sé hacer desde las artes, pero si tuviera que enseñar matemáticas, no sé, ya hubiese renunciado. Porque hay otras Claro, cosas que cuestan, me imagino yo que cuestan más, no sé, en el arte siempre hay una posibilidad de trazar un puente con los niños, con los adolescentes o bueno, también los adultos, porque es algo que si uno busca, hay algo que le gusta de eso, ¿no? En otras áreas quizás resulta un poco más complejo. total. Qué bonito, qué bonito. ¿Y qué les dirías a las personas adultas, ¿no? Que se limitan o que por ahí estamos, a veces nos olvidamos de jugar, de crear o de expresarnos artísticamente, ¿no? Con un lápiz de color y un papel o simplemente sentarte a colorear, ¿no? ¿Qué, qué, Sí. qué podrías Bueno, decir? que esto de el juego viene de la mano con el arte, con la infancia, con esta conexión de no prejuzgar lo que estamos haciendo, sino que dejarlo ser, ¿no? Y no preguntarse si cuál es el niño que está confiado en lo que está haciendo, no le importa qué van a decir los demás sobre lo que hizo, ¿no? Está pleno en lo que hizo. Y después, ese dibujo que ya terminó, ya pierde valor. Ya algún que otro niño quizá lo guarde o lo atesore, pero una vez que ya se produjo la experiencia, después inmediatamente pasa otra cosa, ¿no? Entonces no tienen la misma concepción de lo artístico que un artista o un museo de cuidado, de resguardo de esa obra, porque en realidad es una... Yo por lo menos entiendo y creo que todos tenemos una conexión con lo artístico, con lo manual, más allá de que algunos lleguen a ser artistas y otros tengamos una vida más terrenal
más común, ¿no? Pero que todos nos podemos conectar con el arte. Y bueno, y yo como artista también, que también tengo mi producción artística, siempre mi sentido artístico fue por ese lado, ¿no? De mostrar algo que al otro le nazca la necesidad de hacer, ¿no? Ay, capaz que yo lo puedo hacer, ¿no? Como esto de voy a probar. Entonces muchas veces hago cosas que están incompletas para que el otro la complete, o algo para terminar de pintar, o estas cuestiones que quizás podrían ser pensadas como algo estereotipado, ¿no? Pero yo lo pienso como algo de, te doy algo mío para que vos lo termines, para que vos lo hagas, porque no lo estoy pensando con la concepción de artista de museo, de galería, sino del arte como algo cotidiano, como lo tienen las tejedoras Wichis, por ejemplo, o cualquier artesano que se conecta con una materialidad y no lo hace para exponerlo, para ser un gran artista, sino para conectarse con uno mismo, para poder tener un momento de placer, de armonía, de escribir algo, de conectarse. Bueno, todo eso me gusta también de lo artístico, que quizás no es lo en el sentido convencional del arte, ¿no? Pero también creo que eso, aliento a todas las personas a poder conectarse con lo artístico en lo que pueda, en un garabato, en una caja de marcadores comprado para pintar. Esa emoción de comprarte una cajita de lápices que sentiste en la infancia, la volvés a sentir en cualquier edad, ¿no? Qué Entonces, bonito, qué eh, bonito. El otro día veía que hiciste una agenda, ¿no? Modificaste o sí, compraste una agenda o un cuaderno simple, invitaste a ponerle lo personal, ¿no? Hacerle dibujos, ponerle colores. Yo digo, qué maravilla, ¿no? Porque te dan, uno ve haciéndolo y dice, ay, qué lindo, agarraría un cuaderno, ¿no? Y crearía mi propia agenda, ¿no? Con mis propias frases, mis propios garabatos. sí. Creo que de eso estabas hablando recién, Sí, ¿no? sí, eso surgió así sin querer, porque en realidad mostré lo que estaba haciendo y como vi que estaba interesado, después hice un archivo para compartir, pero bueno, muchas veces eso también, a veces en las redes voy compartiendo cosas y cuando veo que tienen interés, le doy más profundidad, digamos. Pero sí, esto de poder tomarse un momento del día para conectar con lo que deseo, con lo que quiero, con lo que viví, ¿no? Pero a veces estamos tan apurados en esta vida, que a todos nos toca esto de correr y correr, y bueno, ponernos una pausa para dibujar unas líneas siempre es algo reparador, ¿no? De poder aquietar el alma. Totalmente, totalmente. Ni hablar, ¿no? Desde el arte terapia es poder expresar en color o en dibujos o en formas lo que no podemos decir en palabras. Entonces, ¿cuánto sale ahí, ¿no? Cuando nos tomamos ese minutito para nosotros y poder hacerlo. Em, Mario, ¿cómo te encontramos en las redes? ¿Cómo figura tu Instagram? Decilo vos, así lo decís correctamente. Y no sé si tenés Eh, otras redes, además del Instagram. no, tengo por ahora esa, que es educación.plástica.profemario. Educación. Eh, Bueno, después lo voy a poner en la descripción. educación.plástica.profemario. Bien, Esa es perfecto. la red donde actualmente estoy desarrollando, pero con YouTube y todo eso, pero todavía no le dediqué el tiempo. Bueno, después pongo en la descripción entonces tu Instagram y hay algo que consideres importante decir y que por ahí no se me ocurrió preguntarte. Eh, bueno, sí, también quizás lo que podría agregar desde la perspectiva pedagógica en el arte, siempre de ir conociendo artistas, de cómo trabajan, temáticas. Por lo menos esa es una estrategia que yo utilizo bastante, de pensar, bueno, quiero trabajar, no sé, el ambiente, el cuidado del ambiente. Entonces, empezar ahora que tenemos la posibilidad de las redes y todo, de buscar artistas que trabajen con esa temática y ver cómo ellos pudieron resolver aspectos técnicos, poéticos en relación a esa temática,
poder traerle a los chicos, miren, cómo estos artistas trabajan sobre este tema, qué podríamos hacer nosotros en relación a esta temática, o sacar alguna idea de esos artistas y poder aplicarlo. Y sobre todo enfatizar en que creo que es muy importante dar a conocer artistas contemporáneos, artistas latinoamericanos, argentinos, que muchas veces hemos dejado relegado de la educación y nos hemos concentrado en lo europeo, ¿no? Entonces esto de poder acercar a las escuelas y a los contextos educativos artistas que sean cercanos, que trabajen con temáticas más de nuestra perspectiva de América Latina, entonces eso creo que es algo que podría agregar, que le doy también bastante valor. Mario, ¿quién te inspira? ¿Quién me inspira? ¿En lo artístico o en lo educativo? En lo educativo y artístico, para combinar ahora la primera imagen y palabra que se me viene es una profesora que tuve, que fue una gran inspiración en todos los sentidos de la vida, que se llamaba Silvana Sanud, que fue como una profe madre adoptiva de la vida y que me fue enseñando esta mirada de la enseñanza como algo humano, algo de que me detengo a escucharte, que te miro, que te sonrío, que estoy ahí con vos, ¿no? Que no vengo solo a cumplir un rol y a dar un contenido, ¿no? Entonces, lo primero que se me viene cuando me preguntaste es eso. Y después, bueno, hay muchos artistas que me inspiran, me gusta mucho la ilustración, seguir artistas contemporáneos. Por no mencionar algunos argentinos, Pablo Bernasconi me gusta mucho, lo sigo bastante. Hay una ilustradora que se hace llamar Estrellita Caracol, que trabaja mucho con el collage. Y bueno, por decir algunos que Sí, me inspiran. qué bonito. Y ya vamos terminando y con esto cierro y te libero porque estás de No, vacaciones. sí, pero Si tuvieras que nombrar tu recorrido, ¿no? En esta vida de docente, con una palabra, ¿cuál sería? eh, podría decir descubrir o descubriendo. Creo que fue así siempre, como algo que no está acabado nunca, ¿no? Como siempre estás descubriendo nuevas formas de llegar. Entonces, una palabra que me gusta. Ok, descubriendo. Muy bien. Bueno, Mario, nada, eternamente agradecida por este encuentro. Gracias por traer el aula a este espacio con una mirada tan sensible y real también sobre lo que el arte puede hacer cuando se ofrece así, ¿no? Sin esa solemnidad y sin esa exigencia, como tal lo mostraste en esta entrevista. Así que muchas gracias. Bueno, gracias a vos también por invitarme, por considerar ahí de qué descubriste. Me descubriste y me invitaste, así que muchas gracias. Un placer, gracias por aceptar esto y más desde un lugar de vacaciones. No, no hay problema. Iba a estar muchos días, entonces se iba a estirar mucho la espera. Así que muchas gracias. A vos. Esto fue Lo Humano Primo.